Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. En este video se verá una introducción a la simplificación de fracciones, profundizando el tema de criterios de divisibilidad, el cual ayudará a simplificar una fracción y también será útil para temas posteriores. Entonces, la simplificación de fracciones consiste en dividir por un mismo número al numerador y denominador de una fracción para llevarla a otra equivalente, es decir, que tenga exactamente el mismo valor. Por ejemplo, 12 quinceavos se simplificará a 4 quintos. Una forma de demostrar que realmente esta es la simplificación de 12 quinceavos es haciendo la división de casita. Es decir, tengo que dividir 2 entre 15. Entonces divido 12 entre 15. Toca 0. Bajo un 0, subo punto decimal. Toca 8. 8 por 15 me da 120. Para 120 es 0. Ahora si yo divido 4 entre 5. Divido 4 entre 5. Toca 0. Bajo el 0. Subo punto decimal. Toca 8. 8 por 5, 40. Para 40 es 0. Entonces, estas fracciones tienen exactamente el mismo valor. Este tema se va a profundizar en el siguiente video. Entonces, ahora veremos los criterios de divisibilidad. Serán los que nos ayuden a visualizar cuando un número es divisible entre otros sin necesidad de realizar la división, de tal forma que nos resulte un número entero al momento de realizar la división. Veremos 5 criterios, que serán los 5 criterios de los primeros números primos. Entonces empecemos con el criterio de divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 2 cuando su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 12 termina en 2, entonces es divisible entre 2. El 38 termina en 8, entonces es divisible entre 2. 60 termina en 0, entonces es divisible entre 2. 114 termina en 4, entonces es divisible entre 2. 526 termina en 6, entonces es divisible entre 2. 2382 termina en 2, entonces es divisible entre 2. 144 termina en 4, entonces es divisible entre 2. Y este método también sirve para visualizar cuando un número no será divisible entre otro. Por ejemplo, si tengo un número que no termina en 0, 2, 4, 6 u 8, entonces no será divisible entre 2. Siguiente criterio, divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Por ejemplo, 12 es divisible entre 3 porque si sumo 1 más 2 me da 3. Y el 3 es divisible entre 3 o está en la tabla del 3. El 15 es divisible entre 3 porque si sumo 1 más 5 me da 6 y es divisible entre 3. El 63 es divisible entre 3 porque si sumo 6 más 3 me da 9 y el 9 es divisible entre 3. El 111 es divisible entre 3 porque si sumo 1 más 1 más 1 me da 3 y el 3 es divisible entre 3. 360 será divisible entre 3 porque si sumo 3 más 6 más 0 me da 9 y el 9 es divisible entre 3. 2526 será divisible entre 3 porque si sumo 2 más 5 más 2 más 6 me da 15 y el 15 es divisible entre 3. 99 es divisible entre 3 porque si sumo 9 más 9 me da 18 y el 18 es divisible entre 3. Números grandes como este de aquí, 789.432.645 será divisible entre 3 porque si yo sumo todos los dígitos, 7 más 8 más 9 más 4 más 3 más 2 más 6 más 5, me da lo siguiente. 7 más 8 son 15, más 9 son 24, más 4 son 28, más 3 son 31, más 2 son 33, más 6 son 39,
más 4 son 43 y más 5 son 48. Preguntarán, ¿48 es divisible entre 3? Si todavía no me es claro, pues vuelvo a aplicar el método. Sumo 4 más 8 me da 12 y ahora sí es más evidente que este sí es divisible entre 3. Entonces este número de acá será divisible entre 3. Siguiente criterio, divisibilidad entre 5. Este es el más fácil de todos. Un número es divisible entre 5 cuando su último dígito es 0 o 5. Por ejemplo, 15 termina en 5, entonces es divisible entre 5. El 30 porque termina en 0. El 65 porque termina en 5. 305 porque termina en 5. 730 porque termina en 0. 525 porque termina en 5. 890 porque termina en 0. Siguiente, divisibilidad entre 7. Un número es divisible entre 7 cuando la resta del número sin su último dígito y el doble del último dígito es 0 o divisible entre 7. Por ejemplo, si yo quiero saber si el 84 es divisible entre 7, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de separar el último dígito. Es decir, el último dígito lo separo del 8. Y lo que ahora debo de hacer es a este, el número que me quedó sin el último dígito, es decir, el 8, le debo de restar el doble del último dígito. Es decir, 8 menos 2 por 4. 2 por 4 me va a dar 8, entonces me quedaría la siguiente resta, 8 menos 8, y eso es 0, y si es 0 es divisible entre 7. Entonces el 84 sí es divisible entre 7. Por ejemplo, el 133, entonces siempre separo el último dígito. El último dígito sería 3, entonces tendría 13 y 3. Al 13 le debo de restar el doble de 3, o sea, 6. 2 por 3 me da 6, entonces tendría 13 menos 6, y 13 menos 6 me da 7. Y el 7 es divisible entre 7, entonces el 133 será divisible entre 7. 315. Separo 31 y 5. Al 31 le debo de restar el doble de 5. Es decir, 31 menos 10. Eso me da 21. Y el 21 es divisible entre 7. Entonces el 315 es divisible entre 7. Por ejemplo, el 161. Separo 16 y 1. Al 16 le resto el doble de 1. Es decir, 16 menos 2. Y eso me da 14. Entonces el 161 es divisible entre 7. Por ejemplo, 259. Entonces tengo que restar 25. Bueno, primero separo 25 y 9. Al 25 le resto el doble de 9, es decir, 18. 25 menos 18 me da 7. Entonces 259 sí es divisible entre 7. Números grandes como por ejemplo 3248. Separo. Siempre separo el último dígito. Entonces voy a tener 324 y 8. Entonces tengo que restar 324 menos 16. Y esto me da 308. 308 es divisible entre 7. Si todavía no me es claro, le vuelvo a aplicar el método. Separo. 30 y 8. Al 30 le debo de restar 16. 30 menos 16 me da 14. Y el 14 sí es evidente que es divisible entre 7. Entonces este número que tengo inicialmente sí será divisible entre 7. Siguiente. Divisibilidad entre 11. Un número es divisible entre 11 cuando la resta entre la suma de los dígitos en posición impar con la suma de los dígitos en posición par es 0 o divisible entre 11. Por ejemplo, 165. Tengo que separar los números en posición impar y los números en posición par. Es decir, el 1 con el 5 y el 6 pues quedaría solito. Hago las sumas correspondientes. Sumo los dígitos en posición impar. Me quedaría 1 más 1 igual a 6. Y los dígitos en posición par, pues su suma como nada más es 1, pues me quedaría 6 nada más. Ahora, si estas sumas me dan iguales, el número ya será divisible entre 11, porque cuando yo haga a la resta, me va a dar 0.
Y si no me dan iguales, pues hago la resta y veo si es divisible entre 11. En este caso, como son iguales, cada vez que sean iguales, pues siempre me va a dar 0. Entonces el número inicial será divisible entre 11. Como en este caso. Por ejemplo, el 242. Primero separo posición par con posición impar. Pongo 2 y 2 y 4. Hago las sumas. Sumas en posición impar me quedaría 2 más 2 igual a 4. Sumas en posición par, pues nada más tengo el 4. Como me dan igual, pues ya es divisible entre 11. Al hacer la resta siempre me va a dar 0. Entonces este número será divisible entre 11. Siguiente, 1826. Separo. Posición impar tengo al 1 y al 2. Posición par tengo al 8 y al 6. Posición impar, su suma me da 3. Posición par, su suma me da 14. Ya no me dan iguales. Ahora hago la resta. Resto 3 menos 14 y me da menos 11. Y el menos 11 pues sí es divisible entre 11. Entonces este número es divisible entre 11. Por ejemplo, 2893. Separo. Posición impar tengo al 2 y al 9. Posición par tengo al 8 y al 3. Hago las sumas. Sumo 2 más 9 me da 11. Ahora sumo 8 más 3 también me va a dar 11. Y ya si me dan iguales, pues sí es divisible entre 11. Porque siempre la resta en este caso me va a dar 0. Números grandes como el 64.295. Separo, posición impar tengo al 6, al 2 y al 5 y posición par tengo al 4 y al 9. Posición impar, su suma me da 13. Posición par, su suma me da 13 también. Entonces cuando las sumas me dan iguales, sí es divisible entre 11. Porque al hacer la resta siempre me da 0. Ejercicios. Como ejercicios, ustedes tendrán que identificar entre una lista de números cuáles de ellos serán divisibles entre los números correspondientes. Por ejemplo, identificar los números divisibles entre 2 entre esta lista de números, los divisibles entre 3 entre esta lista de números, los divisibles entre 5 en estos números, los divisibles entre 7 en estos números, los divisibles entre 11 en estos números, y esa será su tarea. En el siguiente video daremos las respuestas. Y las respuestas del video anterior son las siguientes. Hasta el siguiente video.